Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que habitualmente se transmite los jueves a las 11 de la mañana por Sumando Voces Bolivia a través del Facebook. Pero además estamos transmitiendo a través de la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y de la Radio San Andrés de la UMSA. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la prórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes de Bolivia. Pero antes de ir al tema central de este programa, quiero invitar a Jenny Escalante, nuestra compañera, para que nos presente un resumen de las noticias más importantes de Sumando Voces. Muchas gracias, Mary. Antes de empezar, quiero recordarles que el periódico digital Sumando Voces se enmarca en 3 ejes fundamentales: derechos humanos, desarrollo sostenible y democracia. Empecemos con el resumen de noticias más importantes de la semana. El Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que las autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta las nuevas elecciones judiciales. La prórroga no solo es para el Tribunal Constitucional, sino para el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación generó rechazo y críticas. Las bancadas opositoras, el levismo y diversos líderes de opinión repudiaron la autoprórroga y la calificaron como un golpe o un quiebre constitucional. Además, anunciaron el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron la resolución. Continuamos con más noticias y quiero contarles que un estudio reveló que las mujeres destinan 11 millones de horas diarias para el trabajo no remunerado, el doble que los hombres. Al no tener un trabajo remunerado formal, las mujeres tienen menos acceso a prestaciones de la seguridad social, al descanso anual, entre otros beneficios. Criminalización, la vulneración más recurrente contra quienes defienden los derechos humanos en Bolivia. Un claro ejemplo es el del Valle de Songo del departamento de La Paz, donde la población indígena lucha contra un empresario minero de la cooperativa 28 de octubre desde hace más de 23 años. Intentan hacer valer sus derechos a la tierra y territorio, pero parece un conflicto de nunca acabar. César Apaza denuncia que funcionarios del Ministerio de Gobierno lo presionan para inculparse a cambio de libertad y salud. El dirigente de los cocaleros de los Yungas denunció a través del activista Yanis Vaca que funcionarios del Ministerio de Gobierno lo visitan semanalmente para presionarlo para que se inculpe, de tal manera que pueda ser liberado y recibir atención médica, puesto que su salud se encuentra deteriorada y su vida corre riesgo. Para finalizar, quiero contarles que el domingo 10 de diciembre, los colectivos de defensores de derechos de diferentes departamentos del país realizaron una serie de actividades en conmemoración al Día Internacional de Derechos Humanos. Hasta aquí con las noticias de hoy. No se olviden de revisar nuestro portal web en sumandovoces.com.bo. También estamos en las redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de sumandovoces.com.bo. Les decíamos que vamos a hablar de justicia o de injusticia, dependiendo del lado que le tocó a usted, amiga y amigo que nos sigue en este programa, estar cuando tuvo que enfrentar un proceso, un juicio, en fin. Y queremos empezar justamente con una voz ciudadana, porque de eso se trata este programa, de preguntarnos cómo se van a garantizar los derechos humanos de las personas si es que no hay magistrados legítimos y legales elegidos en Bolivia.
Se trata de Eulogia Tapia, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres. ¿Quién nos va a hablar de Juana Quispe, quien fue concejal del municipio de Ancoraimes y que hace 12 años fue asesinada luego de un brutal acoso político de parte de sus rivales circunstanciales de la época? Pues bien, la justicia se tomó 12 años para dictar sentencia. Finalmente se fijó la fecha, se va a dictar esa sentencia el 3 de enero próximo, pero quedan las heridas, las cicatrices entre todas aquellas mujeres que quieren ejercer la política local y que les puede ir muy mal, como le fue a Juana Quispe, por culpa en parte por esta justicia que tenemos, una justicia que no ha sabido responder oportunamente al caso. Vamos con el video de Eulogia Tapia, por favor. Y parece que cuando la han matado, o sea, la han ahorcado con un lazo, estaba en un medio donde ella no se podía defender, ¿no? O sea, prácticamente ahorcada por la espalda, entonces no hay marcas así de violencia. Y al día siguiente han encontrado su cuerpo en el río Orcojahuira, ¿no? Botado al frente del Hospital Obrero. Desde entonces ha empezado toda una lucha, ¿no? Por acusar a los enemigos que tenía en ese momento. Pero el problema es que nunca han podido acusarle. O sea, en este caso, la fiscalía tiene mucho que ver. Han pasado como más de 10 fiscales, ¿no? Que no han podido acusarlo, porque buscaban acusarlo como autores materiales, ¿no? Entonces, han sido 4 años, ¿no? Que no lograban acusarlo. Entonces nosotros presionábamos, ¿no? Para que realmente haya la acusación, o sea, de una vez y que empiece el juicio. Entonces, además le estábamos presionando porque existía mucha demora, estábamos exigiendo celeridad. Frente a eso, el fiscal, ¿no? Quenta, aquella vez, y Susana Boyan eran las dos fiscales, deciden sobreseer a los que estaban acusados y anular la acusación al principal acusado, que es Félix Huanca. Bueno, como siempre, esperamos que se haga justicia, ¿no? Y que los autores, ¿no?, de este crimen paguen, ¿no? Era Eulogia Tapia del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, hablando de Juana Quispe, quien fue asesinada luego de sufrir acoso político hace 12 años. ¿Y por qué traemos el tema al programa? Porque vamos a hablar de justicia. Y resulta que en las últimas horas el país se ha visto totalmente conmocionado, se ha visto atravesado por una noticia que sale del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha decidido prorrogar los cargos de los altos magistrados de Bolivia, entre ellos del Tribunal Supremo de Justicia, del mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y también del Consejo de la Magistratura. Pero para hablar de este tema tenemos dos invitados especiales, conocedores de la materia e involucrados de alguna manera en la temática. En primera instancia vamos a dar la bienvenida al doctor Ramiro Orías. Él es abogado y oficial de programa senior de la Fundación para el Debido Proceso. Adelante, doctor Orías. Bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, hemos conocido todos eh, el día de ayer la sentencia constitucional. En realidad es una declaración dentro de un trámite de consulta de control de constitucionalidad previo de un proyecto de ley sobre el reglamento adoptado por la Cámara de Senadores para la convocatoria a las elecciones judiciales, donde se dispone la prórroga de las máximas autoridades de justicia. Muy bien, y también estamos con la doctora Silvia Salame. Ella es senadora disidente de Comunidad Ciudadana, pero antes fue magistrada del Tribunal Constitucional. Bienvenida, doctora Salame. Un gusto, Mary, un placer poder compartir con el doctor Ramiro Orías y bueno, estoy a disposición de usted para no es debate, pero esta conversación y este diálogo que vamos a tener con Ramiro. Así es. Bueno, empezamos preguntándole al doctor Orías qué normativas se vulneran con esta declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta declaración, primero, nace nula, ¿no? Porque los actos de quienes usurpan
funciones son absolutamente nulos. Y resulta que la Constitución claramente expresa que el mandato de estas autoridades cesará al término de su periodo para el cual fueron electos, ¿no? Entonces, una interpretación tiene que ser conforme a la Constitución, no derogando la Constitución, ¿no? Si la Constitución dice que un mandato cesa al término de los 6 años, que en este caso de autoridades nacionales de justicia, no puede haber una interpretación que infrinja de forma terminante el texto constitucional. Además, la propia ley 025 establece que estos mandatos son improrrogables, ¿no? Hay un artículo específico en esta materia que dice que no se pueden prorrogar los mandatos que cesan al cumplimiento de su periodo. Entonces, aquí ya es una interpretación señalando que no puede haber un vacío de poder eh, eh, y por lo tanto corresponde la prórroga. Sin embargo, la prórroga en este caso no es aplicable, no solamente porque hay una prohibición expresa, sino que cuando se diseñó la Constitución se estableció la elección judicial como una doble garantía, porque por una parte los jueces del país están protegidos por las garantías de independencia judicial, pero además estos jueces son el único caso en la región de que son jueces electos, entonces también están protegidos por los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la elección de autoridades electas. Y las autoridades electas, propia opinión consultiva 028 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que no pueden excederse de su mandato más allá por el cual fueron elegidos, sino este prorroguismo podría significar un sistema de perpetuación en el poder y no alimentar la renovación periódica de estas funciones. En ese sentido, pues esta consulta, que solamente debería decir qué artículos son constitucionales y qué artículos son inconstitucionales de un proyecto de ley, que anticipa los hechos y pone la prórroga inmediata a los funcionarios hasta un evento que sería la próxima convocatoria, pero sin fecha fija, ¿no? Lo que debería haber hecho el Tribunal Constitucional en su resolución es más bien establecer una hoja de ruta, unos hitos que deberían cumplirse con plazos y fechas definidos. Claro, es una prórroga indefinida, como dice el doctor Orías, pero además nos deja señalado de que se vulnera normativa nacional, pero también internacional, porque hay una opinión consultiva que claramente dice que los cargos electivos no pueden prorrogarse. Entonces, si no pueden prorrogarse, tampoco pueden reelegirse. Doctora Salame, ¿por qué no los cambiaron? ¿Por qué la Asamblea Legislativa, la que usted representa en este programa, no hizo su trabajo, se podría decir, eligiendo a los nuevos magistrados? Bueno, Mari, en realidad en este tema, acá yo tengo que responder por Silvia Salame, ¿no? Silvia Salame, desde el 21 del 2021, ha trabajado en el tema de en las elecciones judiciales. Yo he presentado 5 proyectos de ley, he presentado 2 proyectos de reglamento, o sea, lo que pasa es que nunca ha habido un, una voluntad política, Mari, para poder abordar este tema de las elecciones. Esa ha sido la realidad. También la Asamblea Legislativa ha tomado como algo más de su actividad, no como la función principal, porque a criterio mío, lo más importante que teníamos que hacer en la Asamblea Legislativa, la legislatura 2025, era darle a los ciudadanos bolivianos un sistema judicial mejor. Teníamos que trabajar en lo que era precisamente la reforma judicial para evitar lo que usted al inicio ha indicado, la demora en la tramitación de los procesos, evitar la corrupción y todo lo que todos los ciudadanos sabemos, ¿no? Ahora,
indudablemente, como dice Ramiro, aquí se ha vulnerado todo lo que es convenios internacionales, hay una vulneración a la Carta Democrática y en realidad, a criterio mío, lo más grave que comete el Tribunal Constitucional es vulnerar el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución, porque en realidad, ¿qué está haciendo al emitir esta declaración? Que tiene innumerables defectos la declaración, pero entraremos al fondo. Es el haber dispuesto la modificación de la Constitución con una prórroga. ¿Por qué? La Constitución solo puede modificarse, pues, como dice en la propia Constitución, con una constituyente o el ciudadano puede tener la iniciativa en una reforma parcial o la Asamblea Legislativa, pero ellos acá modifican la Constitución autoprorrogándose y por otro lado también están vulnerando pues lo que es el juez natural, la imparcialidad, cómo ellos pueden emitir un fallo en beneficio propio. El juez tiene que ser independiente, pero aquí ellos se autoprorrogan. Entonces, esto, sinceramente, para mí es una aberración. Y como decía Ramiro con gran conocimiento, los actos nulos no generan obligaciones. Entonces, esta declaración carece de valor legal, Mari. Esa es mi opinión. Entonces, doctor Orías, ¿qué significa eso? Que a partir del 1 de enero vamos a estar de todas maneras ante un vacío de poder, tomando en cuenta que hay magistrados autoprorrogados cuyos actos podrían ser declarados nulos. Sí, bueno, esta, 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 esta declaración, claro, le da un sustento legal a que continúen en sus funciones, pero sin embargo, vemos que sin ninguna legitimidad, que la legitimidad del, del ejercicio de estas altas funciones judiciales está dada por el voto, ¿no? Y estas autoridades el 2 de enero perdieron su legitimidad. Yo me preguntaba y decía, bueno, ¿qué pasa si un candidato para proteger sus derechos, que fue el argumento de algunos de estos recursos constitucionales con los que se fue demorando la convocatoria, impugna la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral a la próxima elección presidencial, ¿no? Entonces resulta que la convocatoria se va prorrogando, se va suspendiendo y finalmente pues cumplimos el plazo de los 5 años del mandato del presidente Arce y no hay elecciones. Se supone que se va a prorrogar en el órgano ejecutivo, o sea, ¿por qué si es admisible en el órgano judicial y no lo sería en el órgano ejecutivo? Entonces el presidente podría decir, bueno, no es mi culpa, me tendré que quedar para evitar el vacío de poder, ¿no? Entonces realmente es un absurdo que no se puede admitir. Otro tema grave es que los magistrados están sometidos al régimen de responsabilidades de todos los servidores públicos. La Constitución claramente establece que en aquellas situaciones donde hay conflicto de intereses, hay una incompatibilidad. El funcionario público no puede tomar decisión cuando es en beneficio propio, ¿no? Y aquí claramente hay una situación de prorrogar o de autoprorrogarse a través de una decisión que lo beneficia a los miembros del Tribunal Constitucional. Esto es grave y tiene implicaciones penales. Y bueno, entonces, doctora Salame, me parece que la sartén vuelve a manos del legislativo. ¿El legislativo se animará a hacerles un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional? En este caso, Mari, yo lo que creo es que esa es una decisión política que se tiene que tomar, ¿no? Por eso ayer yo solicité que se conformara una comisión que tenga dos brazos, uno el político, donde se analice la pertinencia de iniciar un juicio de responsabilidades. ¿Por qué analizar? Porque yo también podía hacer la denuncia contra ellos, pero acá, si usted analiza,
¿Dónde voy a presentar la denuncia? Al Ministerio Público. ¿Con quién está el Ministerio Público? Digamos que el Ministerio Público esta vez actúe de acuerdo al marco de la ley y remita al Tribunal Supremo. ¿Quién es el beneficiado con esta decisión del Tribunal Constitucional? También el Tribunal Supremo. Pero digamos que tengan un desprendimiento así, que den curso. ¿Dónde va a ir? Va a ir a la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa, por 2/3, tiene que definir un enjuiciamiento. ¿Y usted cree que vamos a tener 2/3 para eso? Si ni siquiera los juicios de responsabilidades que están años, más de 10 años esperando en la asamblea se han podido tramitar. Entonces, yo por eso he dividido la situación. El caso del juicio de responsabilidades quizás se tenga que hacer el día de mañana con otros actores, y porque eso no prescribe desde luego, y hoy dedicarnos al tema legal. Eso es lo que he propuesto yo, que hayan como dos comisiones, una política y la otra del tema técnico legal, de qué consecuencias tiene esta declaración del Tribunal Constitucional. Claro, conseguir 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa se ha convertido en una misión imposible, tomando en Sí. cuenta que la bancada del MAS está dividida entre vistas y arcistas y además las bancadas opositoras también están divididas. Entonces, claro, evidentemente es casi imposible pensar en esa posibilidad. En todo caso, la doctora Silvia Salame habla de voluntad política y yo quiero preguntarle al doctor Orías algo que tiene que ver con la política. ¿No cree, doctor, que se está erigiendo en Bolivia un suprapoder? Y un suprapoder que al final puede lesionar la democracia, porque usted mismo pone el ejemplo que ahora nos parece absurdo de que el presidente podría terminar prorrogándose el mandato gracias al Tribunal Constitucional. ¿No hay un suprapoder peligroso que se está erigiendo ahora? Definitivamente esta declaración tiene consecuencias políticas y consecuencias jurídicas. Y una consecuencia política es definitivamente, creo yo, la decisión de convertir al Tribunal Constitucional en el brazo jurídico del proceso de cambio, ¿no? Esta instrumentalización de la justicia nos muestra cómo el Ejecutivo, que ha perdido su mayoría parlamentaria, ha decidido cogobernar con la justicia constitucional. Todo aquello donde no puede lograr una mayoría, una aprobación eh, en el ámbito natural de la deliberación legislativa, que es la Asamblea, pues va a empezar a gobernar con fallos judiciales. Y eso es muy grave porque nos lleva a un sistema de concentración del poder público. Ahora, la consecuencia jurídica de este fallo es, bueno, es muy simple. Hay unas partes del proyecto de ley que se declaran inconstitucionales. Con eso, la Asamblea Legislativa recupera su amplia potestad para legislar esta materia. Y por lo tanto, en vez de estar discutiendo si la transición va a durar 45 días, 180 días, quién se queda a cargo, el país pues se quedará en vacancia. Ya la doctora Salame vivió la experiencia de ser guardiana de una corte que era la custodia en realidad de una corte constitucional que fue desmantelada y no pasó nada, ¿no? Pero hubo un proceso luego de renovación de sus autoridades de forma institucional, de forma constitucional. En ese sentido, creo que el gran reto, inclusive más que el juicio de responsabilidades, que las responsabilidades pues están por poderes, está en que la Asamblea tal vez no salga de vacaciones tan temprano como lo suele hacer y empiece a trabajar un proyecto de ley que permita la convocatoria a elecciones judiciales en el plazo lo más oportuno e inmediato que el país espera. Luego vamos a volver sobre los plazos legislativos para ver si es posible aprobar una ley que probablemente luego sea bloqueada también en el Tribunal Constitucional, no lo sabemos, ¿no? Por eso quiero insistir con el tema del poder que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional ahora y preguntarle a la doctora Salame qué se puede hacer
para limitar ese poder. El doctor Orías dice que prácticamente el TCP se ha convertido en el brazo jurídico del proceso de cambio. Eso significa que están reemplazando a la Asamblea Legislativa y a la gobernabilidad que debería haber en la Asamblea Legislativa con el poder del TCP. ¿Cómo se puede limitarlo, doctora Salame? Bueno, yo en mi calidad de ex magistrada del Tribunal Constitucional, indudablemente siempre he manifestado que el Tribunal Constitucional es el controlador no solo del ámbito judicial, sino del accionar del Estado frente al ciudadano. En ese entendido, por ejemplo, en Alemania, después del Tribunal Constitucional, solo Dios, pero para eso precisamente tenemos que ver la calidad de ciudadanos que van a ir al Tribunal Constitucional, porque indudablemente el tribunal tiene que ser una contención contra los excesos del Estado, pero en este caso, lamentablemente, donde se da la falla es en la forma de elegir. ¿Cómo se ha elegido a los magistrados? Se ha elegido todo por mérito político. No se ha tomado en cuenta la meritocracia. Personalidades del derecho no se han presentado porque no tenían ninguna posibilidad. Entonces, para mí, no se trata de amputarle competencias al Tribunal Constitucional, sino se trata de ser muy estrictos en los parámetros de preselección de esos candidatos, que sean personas altamente formadas en derecho y que sean personas que tengan una independencia política, porque si no van a estar al servicio de una fuerza política. Si usted analiza qué ha pasado con este Tribunal Constitucional, ha estado al servicio de Evo Morales, ha estado al servicio de Yanine Áñez y ahora está al servicio del actual gobierno. Entonces, yo creo que la cosa va más allá de solamente cortar competencias al tribunal. Claro, solo hay que recordar algunos de los fallos más polémicos, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales le ha permitido prorrogarse primero y luego postular a un nuevo mandato que ha llevado a la crisis política del año 2019. En el caso de Yanine Áñez ha emitido una declaración, ¿no? Legalizando prácticamente la presidencia, y en el caso de Luis Arce, pues estamos viendo una secuencia igual de decisiones que favorecen al Ejecutivo. Doctor Orías, ¿cómo se sale de ese entuerto, de ese círculo en el que está introducida la justicia boliviana y particularmente el Tribunal Constitucional, al servicio del partido de turno, nos dice la senadora Salame? Y definitivamente, pues creo yo que la solución estructural hoy para salir de forma electoral quiere un gran acuerdo político que venda 2/3 y haya esta mayoría calificada, que elige, digamos, una constitución inclusiva, pluralista de las grandes fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Pero ni así vamos a resolver el tema estructural, ¿no? La solución integral tiene que ver con la reforma judicial que sigue pendiente en el país, ¿no? Este año se bloqueó la iniciativa ciudadana de reforma constitucional que junto a varios colegas promovimos el grupo de juristas independientes, pero ahora llegamos a diciembre y no tenemos ni reforma ni elecciones, ¿no? Creo que este es un proceso deliberado. Desde el inicio se fue obstruyendo el trabajo, haciendo un uso arbitrario, abusivo de los recursos constitucionales para crear la convocatoria, y hemos llegado a este resultado. En ese sentido, creo que hay una agenda muy importante en manos de los actores políticos de reforma del Estado, de reforma constitucional, de reforma política, de reforma electoral. Hay muchos temas pendientes. Sin embargo, la democracia boliviana se ha normalizado esta idea de que nadie negocia, de que nadie conversa. Democracia es compromiso, democracia es construcción de consenso. La Asamblea Legislativa no recupera la centralidad en ese proceso, pues no vamos a tener una solución larga, duradera, que asegure esa justicia independiente
eh, tal como lo señala la doctora Salame. Senadora, al parecer la decisión pasa por la Asamblea Legislativa porque caso contrario vamos a estar con magistrados autoprorrogados durante los próximos 2 años del mandato de Luis Arce y quién sabe parte del próximo que venga, ¿verdad? Hasta que haya una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. ¿Usted ve algunas condiciones para hacer una ley de convocatoria de elecciones, para preseleccionar a los candidatos, para ir a elecciones judiciales ahora, este próximo año? Yo lo que he visto es que haciendo un análisis de la declaración constitucional, está declarando inconstitucional 3 artículos, el 19, el 21 creo y el 30 parágrafo 1. Entonces, este proyecto de ley iba a entrar a tratamiento a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que correspondería en este momento? Como el tribunal ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de ese proyecto, entonces lo que correspondería es que el diputados continúe con el tratamiento de este proyecto y como van a haber modificaciones, nosotros hemos sido la Cámara de Origen, una vez que apruebe diputados, vuelve a senadores, nosotros aprobamos y se promulga la ley. Porque realmente en este momento pensar en hacer una nueva ley, vamos a tropezar con los mismos problemas. Creo que tenemos que tomar lo que tenemos y lo que tenemos es ese proyecto 144. Claro, pero eso puede tomar un poco de tiempo, ¿no? Pese a que es la solución más rápida. La doctora Salame nos dice que se retome el mismo proyecto que se aprobó en el Senado, que se lo aprueben diputados y se lo envíe en revisión nuevamente al Senado y que esa sería la vía más rápida. Sin embargo, hablando de plazos, el jurista Juan del Granado decía el otro día que eso podría implicar una postergación de la designación de nuevas autoridades hasta julio del próximo año, ¿no? Eso implica que nos quedaríamos con un vacío de poder de facto en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental y también en el Consejo de la Magistratura. Doctor Ramiro Orías, ¿cómo se resuelve ese vacío de poder, tomando en cuenta que hay una autoprórroga que podría ser declarada nula? Bueno, la verdad que ese vacío de poder tampoco es tan dramático, ¿no? Yo creo que en este caso del Tribunal Constitucional una vacancia tal vez sería hasta positiva, ¿no? Porque si uno ve sus fallos, eh, ha dejado de ser un garante de los ciudadanos, ¿no? Entonces realmente su rol social del tribunal en el Estado constitucional está bastante cuestionado. Fíjese, Mary, que hace unas 3 semanas hubo una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron un estudio muy riguroso de análisis de las resoluciones de admisibilidad del Tribunal Constitucional. En los últimos 3 o 4 años, solamente en 4 casos, de 400 casos, el gobierno perdió. En el resto, siempre tenemos un Estado que nunca pierde. Sin embargo, en los recursos que impugnaban acciones administrativas o legislativas del gobierno, de 96% de los casos en admisibilidad fueron rechazados y nunca considerados. Entonces, realmente el Tribunal Constitucional ha dejado de cumplir su rol de control del poder público, ha dejado de ser un órgano de tutela de los derechos del ciudadano y se ha vuelto en un órgano de apoyo a las decisiones políticas, ¿no? En ese sentido, tener a partir del proyecto de ley, que no es el mejor, pueden haber muchas críticas, pero bueno, hay que ponerse en el escenario de lo posible y lo deseable, ¿no? Y ese proyecto refleja los acuerdos políticos posibles de una amplia mayoría en el Senado, que deberían ser tratados en diputados y tener tal vez 2 o 3 meses de vacancia en las máximas instancias no va a significar necesariamente, además,
interrumpir los servicios tribunales departamentales o juzgados de... Esa pregunta que le acabo de hacer, doctor, nos la hizo llegar a través del Facebook Félix Yanquipacha. Le doy el crédito porque él nos mandó su inquietud desde donde está, a través de la virtualidad. Sin embargo, yo quiero preguntarle a la doctora Salame, ¿cuál va a ser el camino que se va a tomar a partir de ahora, tomando en cuenta que el doctor Orías nos dice, no los vamos a extrañar, en otras palabras, ¿no? O sea, ¿quién va a extrañar a los miembros del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta que no han sido los garantes de los derechos ciudadanos? ¿Cuál es el camino a tomar para eso? Para darle garantías al ciudadano, porque de eso se trata. ¿Cómo garantizamos los derechos humanos de la gente que tiene que litigar, que tiene que caer en el sistema judicial boliviano? Lo primero, un saludo a Félix Yanquipacha, ha sido mi compañero de curso en la facultad. Ah, un saludo también entonces. Sí, y bueno, entrando a la pregunta, yo comparto plenamente con Ramiro en sentido de que nadie los va a extrañar, ni a los del Tribunal Constitucional, ni a los otros. Es por eso que yo he presentado el mes de octubre, antes de que salga esta anunciada declaración, he presentado un proyecto de ley para permitir que continúen funcionando los tribunales de instancia. ¿Por qué? Porque ¿quién paga la DAF? Pero la DAF, el jefe es el presidente del Tribunal Supremo. Entonces, al no haber las MAES, quedaría sin la posibilidad de que se gestione, a no ser que el Ejecutivo directamente depositara en las cuentas. Pero aquí tenemos que ponernos en el peor escenario. Este proyecto de ley permite que el Tribunal Departamental de Chuquisaca, su presidente, su decano y el otro más antiguo, sean los que asuman la responsabilidad administrativa financiera para que puedan funcionar los tribunales de instancia, tribunales, salas constitucionales, tribunales departamentales, juzgados, etcétera. ¿Para qué? Para que el ciudadano de a pie no se sienta vulnerado en sus derechos y pueda recurrir normalmente a que se le tutelen sus derechos, a iniciar los procesos que vea conveniente y demás. Y lo que en esa misma ley nosotros estableceríamos, en ese proyecto de ley, es que en un plazo no mayor a 120 días se deberá posesionar a las nuevas autoridades. Es decir, que nosotros tendríamos 30 días para el proceso de preselección y el Tribunal Electoral tendría los 90 días que ha pedido. Esa es una gran solución, por lo menos para mí, que la comparte ahora el doctor Orías, y podríamos continuar trabajando porque estos tribunales son de casación y tienen una demora en el Tribunal Supremo, en algunos casos hasta de 4 y 5 años. En consecuencia, demorar 3 o 4 meses más, nadie va a perder la vida en este interín. De hecho, estamos hablando más o menos de fines de abril o principios de mayo, de acuerdo a los cálculos que usted hace, ¿no? Un mes para la Asamblea y 3 meses para el Tribunal Electoral para tener nuevos magistrados. Tenemos una pregunta a través de las redes sociales. Cecilia Vargas Vázquez dice, si otra instancia hace lo mismo, por ejemplo, directores de instituciones, rectores, alcaldes, ¿esto quedaría como un antecedente de que se pueden prorrogar, de que sí se pueden prorrogar, incluido el presidente? Dice doctor Orías para usted. Pues definitivamente es un mal presidente porque eh, eh, la prórroga de funciones, digamos, no es una figura extraña, en varios países existe, pero nada constitucionalmente. Además, cada vez más recortada, porque en países donde existe la prórroga, como en España, en Italia, hay unas grandes discusiones, se ha visto que este sistema tiene un efecto perverso, ¿no? Porque cuando la prórroga conviene, entonces es un incentivo para no renovar a la autoridad bajo el procedimiento constitucional regular.
Más bien cada vez se le está poniendo ah, más limitaciones, se le está acortando el carácter de, de prórroga automática, porque, digamos, tiene este efecto de que, pues, como usted misma decía, Mary, podría ser que el poder esté cómodo con estas autoridades durante 2 años, y bueno, el incentivo a seguir bloqueando la convocatoria es muy alto, ¿no? Entonces, más bien, la vacancia va a generar una presión pública, una insatisfacción ciudadana, la cual va a tener que responder la Asamblea Legislativa construyendo esas mayorías, digamos, con ese estímulo. Cuando la prórroga normaliza una situación de hecho, pues el incentivo a no tomar la decisión de convocar a un proceso regular es muy alto. Pero además la prórroga está, y aquí quiero repetir, eh, proscrita para el caso de autoridades electas. Aquí no solamente estamos prorrogando jueces, no estamos prorrogando un juez de partido, ni siquiera un vocal de corte tal. Estamos prorrogando el mandato de un juez electo. Y por lo tanto, el precedente de prorrogar autoridades electas más allá de su periodo es nefasto, es contrario a la Constitución, es contrario a la Constitución americana. Por lo tanto, este precedente no puede generar jurisprudencia porque es un precedente, bien va a ser cuestionado seguramente una vez que este tribunal deje su. Ujú, nos queda claro. Entonces, antes de terminar, quisiera preguntarle a la doctora Salame si hay alguna salida, si se puede anular esta declaración del Tribunal Constitucional. ¿Hay algún suprapoder por encima del Tribunal Constitucional que le pueda decir su declaración es nula? En los hechos, jurídicamente no existe esa posibilidad, pero sin embargo lo que sí debería hacerse es emitirse en esa ley corta de la que le hablé, incluir un artículo, de transitorio, donde diga que el órgano ejecutivo el 31 de diciembre a horas 24 o el 1 de enero a primera hora debe cerrar los tribunales constitucional, agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el agroambiental para impedir que estos ciudadanos ingresen, porque en realidad, como al inicio dijo el doctor Ramiro Orías, esta declaración es nula y no puede, en ese aspecto es de imposible cumplimiento. En consecuencia, no podríamos nosotros permitir el Estado una vulneración así a la propia Constitución. Creo que eso debería hacer, pero eso es una decisión política del órgano ejecutivo, porque nosotros podemos sacar la ley, pero si no hay quien haga ejecutar la ley, nosotros no vamos a ir a cerrar como Asamblea Legislativa estos órganos, ¿no? Creo que esa sería, aparte de hacer la denuncia internacional y todo lo demás, pero aquí lo que nosotros debemos evitar es que el 2 de enero estas personas continúen en funciones. Atentos, señores y señoras legisladores. La senadora Silvia Lastalame acaba de lanzar una idea. Pongan un artículo que le mande a poner candado a los tribunales para que los magistrados no ingresen a sus oficinas a partir del 1 de enero. Veamos si es que hay voluntad política. Tomemos en cuenta que el procurador ha justificado la decisión del Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia también ha justificado esta decisión, lo que significa que la bancada arcista, por lo menos, seguramente no le va a dar mucho crédito a la opinión que está teniendo en este momento, que está emitiendo en este momento la senadora Salame, pero la idea está lanzada, candado para que no ingresen los miembros de las altas cortes de Bolivia a partir del 2 de enero a sus oficinas. Muchas gracias, doctor Ramiro Orías, por su visita al programa. No, pues muchas gracias y un gusto compartir este escenario con la doctora Salame y con usted, Mary. Muchas gracias, doctora Salame, por asistir al programa.
La agradecida soy yo, siempre a su disposición, y para mí ha sido un gusto compartir con el doctor Ramiro Orías. Muchas gracias a toda su audiencia. Muchísimas gracias a ambos juristas reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional por haber participado de Sumando Voces en Directo. Amigas y amigos, nosotros continuamos porque como es costumbre al finalizar nuestro programa, quiero leerles parte de nuestro editorial semanal que como no podía ser de otra manera, también se refiere al tema de la autoprórroga. Y el titular de nuestro editorial hoy dice, autoprórroga inconstitucional y antidemocrática. La autoprórroga de mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que se extiende al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, ha generado una ola de rechazo en el país. Y no es para menos, la declaración que amplía por tiempo indefinido la permanencia de los magistrados en sus cargos vulnera la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales y las leyes nacionales. Los magistrados de las citadas Cortes terminan sus mandatos este 31 de diciembre y la Constitución no prevé ampliación ni reelección alguna, por lo que cualquier decisión en sentido contrario lesiona el orden democrático. No se trata únicamente de un puñado de funcionarios que se aferran a sus cargos, sino de un poder del Estado que decide subvertir el orden constitucional para prorrogarse. La ampliación de mandato no solo viola normativa nacional, sino que va en contra de convenios y estándares internacionales que establecen que los cargos electivos no pueden ser prorrogables. Finalmente, hay que decir que todas las decisiones de los magistrados prorroguistas serán nulas a partir del 2 de enero, fecha en que deberían asumir nuevas autoridades. Amigas, amigos de Sumando Voces en Directo, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Antes de irnos, quiero decirles que en los próximos días vamos a emitir a través de sumandovoces.com.bo un reportaje especial sobre el caso de Juana Quispe, la concejala de Coraimes, que hace 12 años ha sido asesinada luego de haber sufrido un brutal acoso político. En este caso vamos a darle actualidad y vamos a poner en agenda este caso porque se ha fijado para el 3 de enero la sentencia de este caso que ha mostrado una vez más cómo la justicia boliviana no es efectiva, no es rápida y no responde a las víctimas de la injusticia. Muchísimas gracias por habernos seguido. Antes de irme, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia, estamos en el Twitter, Sumando Voces Bo, y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Gracias y hasta el próximo jueves.